Bueno, Rosana, España se irá al garete, pero hay que reconocer que el panorama está animadísimo. Sí, Las cosas como son. O sea, hay mucho que contar y que comentar. José Alejandro Guevara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te veo pensieroso. Animado. Todo. Animado. Venimos, sí. Debe ser por la briosa reacción del Comité Antiviolencia a favor de la violencia. Sí, bueno, ha sido heroica y vertiginosa, como todos esperábamos. Después de 7 horas de reunión, 3 de ellas para almorzar, sí. Han tomado la decisión de que tomarán alguna decisión. Sí, no dentro de algunos días, cuando tengan más información, porque 7 u 8 años estarán a punto de pensar a ver qué es lo que hacen. Yo cuando veía las horas que ha pasado comiendo, me acordaba inevitablemente del gran García, cuando decía: se bebieron hasta los floreros. 3 horas para almorzar, Dios. Bueno, una para almorzar, lo demás ya es beber y copas y tal, y seguro que beben mal. Víctor de la Serna. Muy buenos días. Tendríamos que hacer una, no sé, un antidoping, o sea... Yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho un gran servicio al deporte en el mundo al destapar el fraude total y la vergüenza que es el fútbol internacionalmente, y después tiene sus presiones locales, como la versión española, esta de que miras hacia otro lado. A los le han puesto multazos de Sevilla por insultar a los del Betis, me parece. Sí, hay medio campo, y además hay una parte de medio campo que no puede ir al campo, 4 partidos. Pero cuando sucede en Bilbao o en Barcelona, por favor. Perdón, ¿ha pasado algo? ¿Han oído algo? No. Oye, fantástico La Vanguardia ayer. La que tiene 2 portadas distintas. La versión catalana dice que ganó la Copa el Barcelona tras una inmensa pitada al himno español. La versión española ganó la Copa el Barcelona con una brillante exhibición de Messi. Claro. Messi para Madrid, anti-España para la población local. Bueno, Ana Samboal, muy buenos días. Comentábamos en directo, porque esto hay que seguirlo, y ahora al minuto, casi al segundo, todo el follón de los pactos, requetepactos y tal. O sea, primero la resurrección de Pablo Iglesias, que no de Tania, aunque ayer público dice que es el PP el que ha conseguido la imputación de Tania, pero si el PP solo consigue que imputen al PP, vamos, puede ser que Tania Sánchez haya ingresado en el PP por la línea de Cospedal, y entonces Baby Macbeth le ha metido el hachazo. Pero de Rivas fue que fue al juzgado, pero se lo ha tomado el juez. Oye, son 29, ¿no? Son los contratos del hermano por más de 1 millón de euros. Del hermano. Y del padre. Y de ella. Y de ella y del alcalde. Una especie de asociación cultural a la que se concedía autosubvenciones. Sí. Tenía un nombre extraño la asociación, si no me acuerdo. Ya lo miraremos. No, pero es fascinante. Y encima, con esa propensión que tiene en el partido de Pablo Iglesias y en la izquierda, el alcalde o exalcalde del cura, que se llama así, de Rivas, el del cura también está pillado en esa historia. A ver qué hace ahora Izquierda Unida, porque según su propio código, un alcalde que está imputado no puede tomar posesión. Es alcalde electo, alcalde en funciones, pero este no viene por Podemos, viene por Izquierda Unida. Lo tiene que echar. Claro. Lo tiene que echar, pero ya, o sea, directamente. Pero Alberto Garzón lo quieren echar, a él lo quieren echar también. Recordemos lo que dijo la candidata de Madrid, cuando, debo decir que, aunque llorosa, aguantó el tipo la noche, Raquel López, y dijo que era un miserable. Y lo repitió varias veces. Que la candidata de Alberto Garzón y la candidata del Partido Socialista para el Ayuntamiento de Madrid era Manuela Carmena. No, es que es evidente. Pero, pero es que te lo diga la candidata por 3 veces. Una de dos, o la echas o te vas. No, aquí nadie echa a nadie ni nadie se va. Y esto no sé por qué me lleva a nuestra invitada de hoy, que es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias, Federico. Bueno, publicaba un artículo Cayetana que yo leí con cierta ironía, porque ya lo del PP, como no quiero llorar, lo voté tantas veces que entonces cuando pienso en el PP de vez en cuando lloro. No lloro porque entero no lloramos, pero vamos, mejoró bastante. Y entonces en el artículo Contigo y sin él, que por cierto me dice eso malo, que unos periodistas deportivos hicieron una cosa fantástica, que era decir o contigo o sin tigo. Es decir, que podía ser ya, en fin, el toque rural. Yo reconozco que no entendí si quieres que se vaya Mariano Rajoy o quieres que pensemos, meditemos, que nos falta información, etcétera.
O sea, ¿cuál es la tesis del...? Dila tú, porque si lo hago yo, dirás que lo interpreto. No, a mí me sorprendió al oírte porque yo pensé que era muy claro y creo que mucha gente lo ha interpretado como se pretendía que se interpretara, que era con mucha claridad y con una conclusión final. O sea, mi posición es la siguiente. Yo creo que España está en una situación crítica, que viene una marea de populismo, que ya ha llegado la marea de populismo, que tiene dos patas, coinciden los dos populismos, el populismo secesionista, el populismo de la ruptura y el populismo de izquierdas, que además coincide en la ruptura de nuestro sistema de libertades y puesto en marcha en la transición. Ese desafío, yo considero que hace falta un PP fuerte, un PP unido, con un proyecto capaz de convocar a una mayoría de españoles, es decir, para ganar, un proyecto para ganar. Y creo que para poner en marcha ese proyecto para ganar hace falta una renovación total y profunda del partido. Lo primero en su proyecto político, es decir, tener el proyecto que no hemos tenido a lo largo de estos 3 años, tenerlo, ponerlo en marcha, diseñarlo, recuperar los principios abandonados y a su vez actualizarlos a los retos y desafíos de hoy, y luego una renovación en las personas. Cuando llego al punto de la renovación de las personas, planteo una cuestión que me parece esencial. Para que esa renovación sea creíble, es decir, la renovación tiene que tener credibilidad, tiene que ser creíble a ojos de los ciudadanos, eso tiene que afectar también a quien ha sido el presidente del partido y presidente del gobierno estos años, en mi opinión. Es decir, un PP renovado, un PP creíble, necesita un nuevo candidato. Hay mucha gente, creo que comparte la sensación de que el PP tiene que ser renovado, pero que considera que no hay tiempo suficiente. Y yo lo que hago es desafiar esa idea de la resignación, de la apatía, de que no hay tiempo suficiente, es decir, sí hay tiempo suficiente en mi opinión, sí se puede hacer ese cambio, hay que acabar con la resignación y hay que poner en marcha, en mi opinión, urgentemente, es decir, en los próximos 2 meses, junio y julio, un proceso masivo, abierto, transparente, de elección del nuevo candidato a las elecciones generales próximas. Esa iniciativa está en manos de Rajoy. Rajoy tiene la capacidad, el presidente Rajoy, de tomar la iniciativa y decir vamos a abrir este proceso. Bueno, ya la ha tomado en Barcelona, ante los empresarios, dijo anteayer que él va a ser el candidato. Bueno, él ha dicho, eso no es lo que yo considero que es tomar la iniciativa, eso para mí es mantener la situación actual, que como digo en el artículo con bastante, digamos, de forma bastante explícita, solamente empeorará nuestras perspectivas electorales, y no solamente nuestras perspectivas electorales, que eso en todo caso sería secundario, sino la situación de España a partir del mes de noviembre. Con lo cual yo creo que es difícil ser más clara. No, pero si el gran problema es que el sin él lo veo, lo que no veo es el contigo. Es decir, los partidos políticos españoles, como te ha tocado padecer y conoces bien, y has estado en la Secretaría, cuando estaba Cebes de secretario general, y el PP se oponía al PSOE y defendía investigar el 11M y hacía grandes manifestaciones. Recuerdo una manifestación de 1,5 millones de personas con banderas españolas, y iba Mariano Rajoy entre María Sangil y Ortega Lara. Es decir, cuando el PP era el PP, bueno, pues tenía un proyecto que es el de siempre, el del PP desde 1990. Pero desde Bulgaria, capital Valencia, y en especial después de la derrota de 2008, Mariano Rajoy pegó un volantazo. Yo creo que desde entonces la gente que estáis en el partido, incluso en puestos tan importantes como ser diputado nacional, aunque tú como diputada me representas a mí, no al PP, y a Ana, y a Víctor, y a Rosana, y hasta a los niños de Rosana. O sea, a los tuyos también, José Alejandro. Pero quiero decir que se olvida que un diputado nacional es de la nación, no es del partido. El escaño es de la nación. Hasta los pelanas en la Esquerra, por desgracia, me representan a mí. No me representan bien, pero me representan. Pero el gran problema es que en unos partidos como los españoles, donde el líder hace las listas, todas las listas, pues realmente es imposible la renovación, salvo que suceda el milagro de Aznar, de que Aznar diga 2 legislaturas y me voy, y se fue. Pero si no se hubiera querido ir, Rubalcaba no se quiso ir y llevó al PSOE a la pérdida de 4 millones de votos. Mariano ha dicho que es el mejor candidato, y está rodeado de gente que no hace falta que lo comentes. Por supuesto, sin Mariano no serían absolutamente nada, porque nada son. Y dicen que es que un candidato mejor no es que sea tarde para encontrarlo, es que no se encontraría ni buscándolo. Es decir, que yo no veo ningún mecanismo en el Partido Popular
dentro del Partido Popular que no sea ir contra Mariano Rajoy. Bueno, yo lo he dicho, o sea, él tiene efectivamente, digamos, la potestad y la capacidad de tomar la iniciativa si quisiera, mirando la situación con objetividad, pensando en el bien del partido, en el bien de España, coincidiendo con lo que creo es un sentir muy, muy amplio dentro de su propio partido y más allá del partido, creo que en la base electoral y social del PP. Yo tengo la convicción de que ese proceso, el propio proceso de renovación, insisto, abierto, transparente, de participación masiva, siguiendo el principio de un afiliado, un voto, es lo que nos puede devolver a la gente las ganas de votar al Partido Popular. Renovación del proyecto y un proceso abierto y masivo de participación según el principio de un afiliado, un voto. Yo, es verdad, en fin, eso no se puede forzar, eso no lo puedes, los mecanismos son los que son, pero sí creo que de la misma manera que el presidente del gobierno dice yo quiero seguir y continuar, los demás miembros del PP y personas, en fin, del entorno, del espacio del centro-derecha español, preocupados por el futuro del centro-derecha y por tanto por el futuro de España, tenemos en estos momentos una responsabilidad. Responsabilidad cada uno de nosotros de decir la verdad. Todo tiempo, uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente no se ha atrevido a decir la verdad de lo que piensa en público, de lo que piensa, o sea, lo que dice en privado, lo que piensa en privado, de decirlo públicamente. Hombre, es que la dices y te echan. La dices y te echan, pero es que te acaban echando. Te acaba echando Podemos, te acaba echando el PSOE, te acaba echando Ciudadanos, te puede acabar echando muchas cosas. Te puede acabar echando la propia, digamos, el propio deterioro institucional, que es lo más grave, y el propio deterioro económico que se avecina si esta gente vuelve, si esta gente gobierna, como, bueno, ya va a gobernar en un amplísimo espacio del territorio nacional. El riesgo muy real, muy certero, es que además gobiernen en España dentro de unos meses. Con lo cual el cálculo, pequeño cálculo personal, de decir, ojo que si yo levanto la mano y digo algo me van a echar, es un cálculo tan cortoplacista, tan pequeño, que no es que es inútil. Es un cálculo inútil, en mi opinión. Pero tú crees que a gente, no voy a decir nombres, pero en fin, que no tienen más vida que la poca que les preste Mariano, puede ver algo más de los 6 meses, que es la única vida política que pueden tener, porque hay nulidades tan acreditadamente nulas que es que fuera de Mariano no hay salvación. Y luego pensarán, vamos a suponer, bueno, nos vamos a la oposición. Oye, también ahí se vive en la oposición. Bien, es verdad que estos no saben lo que es una oposición al a un régimen comunista. Claro, bueno, pero es que estos no saben nada. Tampoco saben que cuando fueron la derecha en España, el partido de gobierno se llamaba UCD, no acabó en la oposición, acabó con 12 diputados. Por supuesto. Y le regalaron el 13º, se la regaló Guerra a Leopoldo Calvo Sotero porque decía que el 13 da mala suerte. Dijo, ese parcojo. Ese fue el regalo. Sobre eso un comentario. En todos los partidos políticos hay gente que está porque es un modo de vida, porque es una manera, digamos, de permanecer, ya porque no han hecho otra cosa o porque tampoco se imaginan haciendo otra cosa. Pero también hay mucha gente que probablemente por un sentimiento hondo de responsabilidad creía que lo mejor estos años era no expresar una crítica, un voto de confianza, sentían una profunda incomodidad probablemente con distintos asuntos decisiones que ha ido tomando el gobierno o el partido, no se sentían de todo cómodos, por ejemplo, no sé, Bolinaga, con lo que pasó el 9 de noviembre, con el tema de los impuestos, pero quizás por responsabilidad no personal dijeron vamos a apoyar, vamos a continuar apoyando en silencio al gobierno. Pues yo lo que digo a todo eso es, ya tenemos la prueba en las elecciones europeas y en las elecciones autonómicas y municipales de que ese silencio, pasando por las andaluzas, de que esa resignación o esa actitud, digamos, de espera, de vamos a ver qué pasa, ya no sirve. O sea, ya con eso no vamos a ninguna parte. Y yo lo que hago es directamente desde aquí, que tengo la oportunidad de hacerlo, apelar a esa gran mayoría que sí quiere ganar, que no se resigna a la derrota, que no se resigna a la fragmentación, que no se resigna a la irrelevancia del partido y que sí piensa, tenemos un proyecto político que es recuperar las buenas ideas del PP, actualizarlas a estos tiempos y tenemos suficientes personas en el partido que serían capaces de asumir el liderazgo del partido, la dirección del partido en un camino que es beneficioso para el PP y para España. José Alejandro. Sí, Cayetana, buenos días. Pero cuando estás hablando que tenemos personas, que en el partido hay personas, cuando hablas de personas, yo lo único que los días en el Partido Popular, cuando se habla de la renovación, que la prometió Mariano Rajoy, cambio, renovación, ya lo he dicho 2 veces,
es que a lo mejor a Pablo Casado se le asciende, no sé si a vicesecretario o algo yo parecido. le he propuesto a vicealgo, que lo nombren vicealgo. No sé es más, todo el mundo puede ser vicealgo en el PP cuando va en camino de ser absolutamente Pablo nada. Casado estaría muy bien que fuera vicealgo. Posiblemente, no sé si en el lugar de González Pons, que volvería a Bruselas, pero cuando se habla de personas, nadie está pensando en personas en el Partido Popular, por lo menos de nombres y apellidos. Y no me refiero estrictamente al área de Génova y alrededores, o Moncloa, sino cuando hablas también, oye, se han ido 3 varones ahora mismo, a traición, como dicen ellos, como le acusan a ellos, a traición sin avisar, se han ido porque han tenido un resultado estrepitoso. Pero tampoco se ha oído a ellos, no se les ha oído en la línea en lo que tú estás planteando. Oye, que en el partido hay personas que pueden, y como mucho, suena que vendrá Feijóo, pero Feijóo vendrá también teledirigido, digamos. Bueno, que va a venir Feijóo. Pero lo que dices, esa Cayetana es una cosa, o sea, fíjate que estamos hablando no solo de 3 personas, de los cuales una, al menos, Luisa Fernanda Rudi, pertenece a la edad de oro de la derecha española. Es decir, en la oposición y en el gobierno de Aznar, el primer gobierno de Aznar, primera presidenta de las Cortes, etcétera. Bueno, Luisa Fernanda Rudi, persona de probidad intachable, etcétera, se va. Pero luego, otras 2, es la Comunidad de Aragón, recia, noble, muy grande, pero en fin. Pero es que luego tenemos la Comunidad Valenciana, que también se va a Fabra, y la Comunidad Balear, donde ha habido un proceso democrático de elección. Y es verdad que luego se han peleado, se peleó con el alcalde de Palma, y Bauzá dice que se va. Dice el partido que de ninguna manera, que prohíbe que haya congresos antes de las generales, y dice Bauzá y dice Fabra que las narices, que por supuesto que habrán un congreso porque ellos quieren largarse. Pero como dice José Alejandro, ninguno ha dicho vete, Mariano. O sea, Mariano, vete, porque el problema es que mientras esté Mariano, esto no se puede renovar. Sí, efectivamente, lo han dicho. Yo lo he dicho y lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo aquí. Comprendo que a mí lo que me gustaría es que mucha otra gente que piensa que en el fondo el futuro del Partido Popular pasa por un cambio en el proyecto político, por la recuperación de un proyecto político, porque no hemos hecho política estos años, recuperación del proyecto político y nuevo liderazgo, que lo diga. A mí me encantaría que la gente lo dijera. Lo diga como te lo dicen a ti, quieres decir. Sí, bueno, por ejemplo, pero ¿cómo está esa gente? Esa gente está en el grupo parlamentario. Esa gente son los que se han ido como Rudí o como Bauzá y se han ido en silencio. Es decir, ahora habría, por ejemplo, una mayoría en el grupo parlamentario que estaría dispuesta a decirle al presidente hay que hacer una renovación y hay que buscar otro líder que la bandere. Yo apelo a acabar con la resignación que percibo en mucha gente que dice, y no solamente en el grupo parlamentario, sino en distintos sitios de España, en muchos sitios de España, transversalmente, por todos lados, norte, sur, este, oeste, que tienen la triste y lánguida sensación de que vamos de cabeza a una derrota grave que va a tener consecuencias profundas no solo para el partido, sino para el país. Y a mí me gustaría que todas esas personas se sientan digamos, con la legitimidad, desde luego, y con el sentido de responsabilidad de decir, vamos a arreglar las cosas, vamos a poner este partido en marcha. Hay tiempo de sobra, hay tiempo suficiente, depende de la voluntad de hacerlo. A mí lo que me dice alguna gente, me dicen, si tienes toda razón, pero es que no hay tiempo, pero es que si hubiera un congreso nos pelearíamos todos, pero es que si en el fondo, digo, pero ¿qué es esa actitud? Con esa actitud, ¿dónde vamos? Y en el fondo enlaza... A 2,5 millones de votos, que es en lo que quedó UCD. Enlaza con una cosa que es muy, digamos, una reflexión más profunda, que va mucho más allá del PP, que es esa especie de falta de autoestima democrática que tenemos en España. Y creo que el PP lo tenemos. Y creo que hay que acabar con eso. Que lo primero que tenemos que acabar, o sea, lo primero que tenemos que, con lo que tenemos que acabar, tanto en el PP como en España, como demócratas, como personas que construyeron la transición, tenemos una democracia en España, es la reafirmación de nuestra autoestima democrática. Y el PP igual, lo mismo. Y de hecho el proceso que creo que tiene que, porque te dicen, ¿no? Entonces, pero eso efectivamente, ¿qué mecanismos habría? ¿A un congreso a dedo? No, pues al final fuera, si el faraón quiere irse, se va, sí, y si no, no se va. Yo lo que digo, el sistema en el Partido Popular, no, pero es que el sistema si el que está en la cabeza no da el primer paso para cambiarlo, te das contra un muro.
No, la gente está pidiendo, los ciudadanos están pidiendo cambios en los partidos. Claro, pero eso depende de Rajoy en el Partido Popular, abre la puerta. Pues yo por eso apelo directamente a él. ¿Qué forma? Y al resto de gente del PP a que también lo explicite, lo pide, se apunte a ese cambio. La gente está pidiendo cambios en nuestra manera de hacer política y de entender la política. ¿Qué mejor prueba de nuestra voluntad de renovación y de victoria que abrir el partido a un proceso masivo, transparente, democrático de elección de candidatos y de definición de nuestro nuevo proyecto político? Sería la prueba más clara de la voluntad de renovación y de victoria del Partido Popular. Yo estoy de acuerdo, el único problema es que Mariano es la negación de todo lo que dices. Mariano se ha opuesto durante 3 años y medio de gobierno exactamente a tener el programa político con el que fue elegido, que es el programa de toda la vida del Partido Popular. Ha subido los impuestos más de lo que pedían los comunistas, se ha rendido ante el separatismo catalán, todavía no ha procesado en serio a más, ni ha sido condenado. El otro día se reía del rey en el palco, porque ese señor no está en la cárcel, un señor que protagoniza nada menos que un referéndum para la ruptura del Estado y que no lo procesa el presidente del gobierno. Pero es que vimos ayer que es que ni siquiera se atreven a multar el Nou Camp porque dicen que les falta información. Pero es que además ha soltado a Bolinaga, soltó a casi un centenar de etarras, y además, bueno, es que la independencia del Poder Judicial, que es la base de toda autoestima democrática, es que las leyes estén por encima de las personas que mandan. Pues es que en su propio discurso de investidura, Mariano dijo que eso lo iba a arreglar. Y el ministro de Justicia, Gallardón, dijo textualmente, porque es la cosa más brillante, aunque falsa como suya, que ha dicho en su vida: vamos a acabar, mejor dicho, dijo, hay que acabar, él dijo vamos, entiendo, hay que acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Por supuesto, si antes el control era el del 80%, después de esa promesa es del 100%. Es decir, la corrupción es total. En los próximos meses, donde vamos efectivamente a una hecatombe, no solo de la derecha española, es decir, Ciudadanos solo, por muchos votos que reúna, no va a reunir, porque no tiene además ni siquiera la estructura suficiente, ni la capacidad de convicción, ni es el liderazgo natural del centro derecha, que con el PP tal vez podría reunir. Pero mientras Mariano siga ahí, esto va camino de UCD, con la diferencia de que UCD salvó buena parte del partido en AP, parte en el Partido Socialista, y los que se quedaron, Leopoldo, que ni siquiera se presentó, que yo creo que es a lo que vamos. Es decir, Mariano no se va a ir, pero lo mismo no es candidato, lo mismo al final pone a Baby Macbeth, pero es igual. El problema es que quedaron 2,5 millones de votos de UCD flotando, cuando con esos 2,5 millones más los 6 de Alianza Popular, el PSOE no habría tenido ni 200 escaños, ni por supuesto 13 años y medio de aplastantes mayorías. Y vamos en esa dirección. ¿Y tú crees que a este señor de Pontevedra le importa algo eso? No, pero quizás a él no, pero yo creo que al partido sí. Y a los españoles sí. Y a la base ideológica, base electoral, sociológica del Partido Popular, sí. Y le tiene que importar. Nos tiene que importar a todos, porque no es cuestión de un escaño, 2 escaños y que nos quedemos cada uno en nuestro sitio, sino de la situación política y económica a la que va directamente encaminada España en manos de la gente que viene a gobernarla. Bueno, perdón. No, yo creo que yo quiero alabar a Cayetana el valor. Es que es la única persona que está diciendo estas cosas dentro de ese partido. Bueno, en público, porque en privado te lo dice, pero hasta que en público altos dirigentes del PP no empiecen a martillar al señor Rajoy de la misma manera, no se vea quizá obligado a adoptar alguna decisión. Pero es que resulta que es que aquí todo el mundo está mirando eso y, en fin... Mira, lo último que hemos sabido es que a lo mejor Javier Arenas aparece en rueda de prensa. Arenas, que empezó perdiendo las elecciones de las juventudes de UCD con Zaplana. O sea, Arenas, movedizas, que sobrevive a todos y que puede protagonizar, que es el que vuelve a mandar en el partido. Hay que recordar que Bulgaria, capital Valencia, fue posible gracias a Arenas y a un tal Camps, el imputado, imputable, o no sé, o vestuario, o vestido, no sé lo que fue. Bueno, pero ese partido en liquidación, en quiebra absoluta, total, que tardó un día en aparecer el presidente del gobierno para decir que no habría cambios, 3 para decir que a lo mejor habría alguno, 5 para decir que había que hacerlos poco a poco, y lleva 8 sin hacer ninguno, ni cosa que se le parezca, sino que el cambio es, si es Floriano o Arenas los que hoy anuncian la política de pactos,
eso es todo el cambio del PP, es decir, oscila entre el 0 y la nada. Es que es verdad que la base del PP está desesperada. Yo no sé cuáles serán las encuestas, de verdad, de aquí a 15 días. Cuando la gente constate que el PP no solamente no es garantía de que vienen los rojos, sino que es la garantía de que vienen los rojos. O sea, no solamente no impide, lo que decías antes, el miedo de mucha gente, dicen, mira, yo no voy a dejar de votar al PP porque es que vienen, pero no las izquierdas, los rojos. O sea, porque vienen con el espíritu del 36. Vamos, yo he votado al PP en Madrid, en la alcaldía y en la comunidad, pero porque es lo último que nos queda. Y es la última vez, pero ya no lo votó en las generales y por supuesto no votaría al PP en las generales. ¿Cómo voy a votar al PP en las generales si sé que con Mariano es seguro que gana Pablo Iglesias? Voy a un breve comentario porque Víctor ha utilizado una palabra que algunos han utilizado, esto de Twitter, que me han mandado mensajes, lo del valor, valentía. Yo quiero decir, no es valentía, es voluntad de ganar. Es voluntad y convicción de que se puede ganar. Es decir, insisto con varias palabras, basta de blindajes, basta de apatía, basta de resignación. O sea, el Partido Popular tiene una base electoral sociológica inmensa, tiene la oportunidad de ocupar un inmenso espacio de centralidad en España y es cuestión de que haga los cambios. Ganar requiere cambiar, o sea, hay que cambiar para ganar y ese cambio para ser creíble tiene que afectar, en mi opinión, que puede ser no la de otros, tiene que afectar al liderazgo del partido. Bueno, yo creo, Elia, que podemos recomendarle algo a Cayetana del Corte Inglés. Mira, estamos en operación... Porque ya no nos une la liga de fútbol. No sea un viaje lejos. No, los viajes del Corte Inglés te garantizan el circuito y la vuelta. Sí, la vuelta. Sí. Es importante. Sí. Operación Campamento. Hay que... para los niños. Pensé que te referías a la que se va a cargar, Ay, Carmena, que se va a cargar. Sí, que ha conseguido ya el apoyo entusiasta de Villarmir. Bien. O sea, a mí lo que me encanta es la voluntad heroica de la derecha de resistir. Es que o sea, se ha apresurado. Creo que lo que tiene que hacer es al complejo Canalejas llamarle complejo Che Guevara, a ver si así cuela. Tú piensas que Villarmir tiene una torre pendiente. No, y tiene algo más pendiente. Yo veo un poco flojo eso del complejo Che Guevara. Yo estoy esperando el complejo Pol Pot. Pol Pot, sí, Pol Pot, me parece sí, un poco más sí, además son mercados emergentes. Sí. Ahora, Carmena es de la vieja guardia, la casó Jesús Aguirre. Por cierto, de forma sacrílega. Sí. Debo decirle al marido de Carmena, sin ánimo de entorpecer su unión, que económicamente ha sido muy fructífera, que ese matrimonio es inválido. Casar en nombre de los hombres, eso es un sacrilegio y ese matrimonio es inválido. Si no tienen más que el de la Iglesia, o sea, Carmena está soltera. Venga, vamos con las sandalias Mountain Pro para los niños, 9,95. Para salir huyendo por los Pirineos, en fin. Y luego también tenemos pues unas mallas ciclistas para niña de freestyle, 4,95. Ya digo, operación campamento, para los demás operación verano, todas las tendencias. Para nosotras, bikinis, bañadores, triquinis, lo que cada una quiera. O boxer para vosotros, slips, en fin, ya eso, bermudas. Bueno, el Colacel, aunque la veo muy bien, con mucho ánimo, pero Cayetana va a necesitar Colacel en los próximos días, porque el colágeno es lo que no nos puede faltar. Bueno, y lo puede distribuir también por los pasillos del Congreso, por ejemplo. Sí, hombre, no, si ya encima le dan colágeno a Floniaro, o sea, esto ya la cosa puede ser... Bueno, Colacel tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, nos regenera por dentro para que se note por fuera, y eso con 1 o 2 sobrecitos al día. Lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, tú eres seguidora de Mad Men. ¿Has sido? He sido, la he visto, sí. Pues esto es lo que nos queda de Mad Men. Esta cafetera maravillosa, con el diseño del final de los 60. Es precioso, es el diseño maravilloso de los 60. Don Draper, Betty ya no están con nosotros. Pero la Delta Q, la Delta Q, guapísimos. La Delta Q sigue ahí. ¿Y Peggy? ¿Qué decimos de Peggy? Peggy se hacía café con esta cafetera. Cayetana, ahora si tienes alguna boda, o sea, fíjate qué regalo, o sea, esto más 150 cápsulas de las clásicas, porque esto aunque el diseño sea antiguo, con las técnicas totalmente modernas, tal y cual, de las cápsulas, de 7 clases de café y 3 de infusiones, incluyendo el rooibos, que ya no tiene teína, es solamente una cosa tonificante, más para dormir. Bueno, esto en el PP, además que no lo tomen, más el té clásico. Hay un descafeinado que también mejor que no lo tomen,
6 clases más de café, incluido el café doble rojo. Se llama así, no tiene nada que ver, es un metal. O sea, bueno, aunque algunos una vacuna les vendría muy bien. Siempre he pensado que el gran problema de la derecha es que como no sabe si Lenin es un pueblo o una ciudad, pues claro, no sabe luego cómo le roban los zancajos. Bueno, pero 150 cápsulas con las 7 clases de café y 3 de infusiones por 69,99 euros. O sea, vamos a ver. O sea, con 70 euros y todavía te sobra un céntimo. ¡Qué regalo de bodas! Porque además esto, llega Betty y dice, oh, bueno, yo le llamo Betty, ella le llama Don. O sea, es extraordinario. ¿Cómo se consigue? Solo en la tienda de libertaddigital.com. O sea, Madrid no sé, pero Libertad Digital es el último reducto realmente del libre mercado y de los buenos precios. Libertaddigital.com o bien 902 071 700. 902 071 700. No te la puedo regalar porque como presidente de esta empresa no puedo hacer regalos de más de 5 euros. La norma que tenemos. Una cápsula. La cápsula sí, se lo voy a dar. Toma. La cápsula sí. La cápsula sí. Para un sitio que empezar. Es una, sí, además esa es la cápsula de doble café, del ristretto que dicen en... Mira, yo tomo ristrettos además. Yo tomo café italiano. Pues esta es. Muchas gracias. Sí, es el café que tomas y te da una sacudida directamente. Exactamente. Si tomara Mariano, bueno, necesitaría 2 o 3 cápsulas, porque son 2 metros de inutilidad, pero toma 2 ristrettos, yo creo que como un cohete, o sea, es posible que entrara en órbita incluso. Claro, acostumbrado a la buena facilidad. Idea, Federico. Seguro, eso está automático. No estaba pensando lo que estáis pensando, qué malos sois. Una pausa. Tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, vamos a ver, tenemos nuevos datos de paro, pero antes vamos a fondear en la bolsa, si es que a ver si fondeamos algo. A lo mejor Samboal, que es una mujer próspera y tal, tiene algo. ¿Tú tienes valores en bolsa? No. Tú no tienes una carterita de valores. No. Y no se puede ser tan decente, Samboal. O sea, bueno, se puede ser decente y ir con la cabeza muy alta. Pero mira, Solchaga, que tenía una cartera de valores y al final tuvo que dimitir, porque claro... que el ministro de Economía, que puede hacer subir y bajar las acciones, tenga una cartera de valores, ya es está un poco feo, ¿verdad? Sí. Ahora, se fue forrado, ¿eh? Y ahí lo tienes, dando doctrina en el imperio. Y participando en algunas complicadas operaciones que han marcado la vida empresarial y política en España. Dime una. La OPA de Endesa, Gas Natural, ahí está. En todos los tingados ahí estuvo metido. Pero, hombre, ¿cómo no? Bueno, pues en la bolsa, sin Solchaga, sin nuestras acciones. Sin Solchaga y sin nuestras acciones, de momento ligeras subidas, un 0,44% al alza marca ahora mismo el IBEX 35, donde casi todos los valores están en verde, los puntos están en 11.286, en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está en 136 puntos básicos, el bono español a 10 años en el 1,84% y como todos estos días, semanas y meses anteriores, Grecia sigue marcando la agenda en los mercados para los analistas. El deadline está, el siguiente deadline es el próximo viernes. Sí, y después vendrá el siguiente. 19 dicen que pagarán el resto, etcétera. Están a la espera de acuerdos, esas reuniones. Están buscando el dinero para tapar el siguiente parche. Es al revés que el célebre ladrillo que había antes en los bares de carretera. Hoy no se fía, mañana sí. Pues aquí, mañana no se fía, hoy sí. Hasta que no hayan cubierto todo el riesgo de que Grecia salga del euro, van a haber acuerdos políticos. Y después tampoco. Probablemente. Y después tampoco. Sí, es que, en fin. Bueno, vamos ahora con los datos que nos acaban de llegar, los datos que anuncia una de los medios del gobierno, que se queja a Mariano Rajoy del martilleo de los medios, para que veas, Cayetana. ¿Sabes que es que el otro día puso la tele y no había visto nunca La Sexta y la vio? Y llegó a la conclusión de que era muy contraria a él y que atacaba, lo insultaba, etcétera.
Fíjate, o sea, bueno, pues medios, fuentes, por ejemplo, las dos cadenas de las dos agencias informativas, EFE, Europa Press, todavía más gubernativa Europa Press, con el PSOE y con esto, o sea, pues es la que normalmente canaliza, porque es que antes era EFE la que daba los datos oficiales. Suyo, claro. Yo recuerdo los tiempos en que Europa Press, en la transición, dirigida por el padre de nuestro inolvidable Antonio Herrero, era una agencia anti-gubernamental. ¿Qué tiempos, Europa Press? Una buena agencia. Extraordinaria agencia. José María Armero, nombre, una agencia. Señor, sí, señor. Potencia. Bueno, pues, pero los datos son buenos, ¿eh? Sí, los datos son buenos. El paro baja en 117.985 personas en este mes, lo que supone la mayor bajada histórica en un mes de mayo. Mayo es un mes tradicionalmente bueno para el empleo. Solo en 2008 creció el paro en este mes, en el mes de mayo, pero en este caso 117.000 personas más en cifras intermensuales lo convierte en este mes de mayo de este año en el mayor de la mayor bajada del paro de la serie histórica. Está el número de parados en 4.215.000 personas. Y bueno, en términos desestacionalizados, quitando el efecto del calendario, estaríamos en 34.160 personas menos paradas, y el departamento de Fátima Báñez ha destacado que en términos interanuales la caída del paro es de 357.000 personas. Otro de los datos importantes es el de la afiliación a la Seguridad Social. La Seguridad Social ha ganado en el mes de mayo 213.000 afiliados, lo que supone una cifra muy, muy alta, y lo que convierte estos datos del paro y afiliación en datos muy buenos para este mes de mayo. Bueno, te veo claro, es que eso no sé si es la luna de miel o el trópico. Federico, las alergias. Sí. No será una alergia al fracaso o algo así. No, porque esta empresa va bien, ¿eh? No. Estoy terminando de escribir, acabé anoche el discurso a los accionistas de este año. Vamos muy bien. No lo dudo. Qué mal tiene que estar España para que nosotros tengamos que ir bien. Pero es así. O sea, además es así. Nosotros siempre estamos. Cuando la cosa va mal, ahí andamos. Bueno, tenemos una noticia de interés general de la ONCE que nos trae Laura Villalba. Pues sí, ya cada uno se puede consolar con lo que quiera, ¿o no, Laura? Pues sí, pero bueno, de momento vamos a quedarnos en Madrid con la compañía de Blanca Marsilla, que nos propone Una noche blanca con los clásicos, que reúne varios poemas del siglo de oro en clave de hip hop. Federico, una propuesta para acercar la lírica al público adolescente, que podrá subirse al escenario para rapear algunos versos. Eso sí, para los más clásicos, recordar que también habrá una parte dedicada a los poemas propiamente dichos, los que todos conocemos. O sea, que habrá hornos en serio. Claro, sí, habrá las dos cosas. O sea, lo del rap será para niños, ¿no? Sí, es para adolescentes, porque lo que quieren es... mía, entre peñasco, rota, pobre, vaquilla, quilla. O sea, no, así, ¿no? Curioso la poesía del siglo de oro. Podría llamar a Arquichi, si al final no es alcalde de Cádiz, que venga aquí a poner murgas gaditanas por la noche. Oye, pues en el programa de Podemos dicen que hay que poner música por la noche. Dice, contra las pretendidas molestias al público, hay que llevar la música a la calle, que se jorobe la calle si no quiere música. Madre y el niño a llorar. Bien, que lo hagan. Es muy rápido, que la gente vea rápidamente por dónde van los tiros. Bueno, ¿dónde es pues esto? De momento es por la mañana, Federico. Sí. Aclaramos, en el Caixa Forum a las 10 y a las 12 de la mañana hoy. Bien. Y mañana una única función a las 10. Vale, pues me parece muy bien. Llegarán, vamos a ver una pausa, pero seguro que hay tweets y le preguntan tweets, cosas a Cayetana. Los injuriosos no los des. No, por los elogiosos tampoco, porque el elogio debilita. Hablaba ella de valentía en @lamanana de CJL. Otros de nuestros oyentes ven cierto optimismo en las palabras de Cayetana. Siempre ha sido muy optimista, es una optimista casi patológica. Luisa dice que se ha explicado claramente, más claro imposible. Otro oyente dice que es fantasioso pensar en la celebración de primarias en el Partido Popular. Inés piensa que el problema es encontrar un sustituto para Mariano Rajoy, y otro de nuestros oyentes le pregunta directamente a Cayetana, ¿a quién propone Cayetana como sustituto de Rajoy?
Yo no voy a proponer un sustituto, lo que yo sí propongo es que sea un proceso abierto y que se compita, se comparen proyectos, se compita y se decida y se elija. Eso es lo que yo propongo. Mucha gente te dice, pero es que, bueno, es verdad que Mariano Rajoy no sería el mejor candidato, pero dime el nombre del otro. Digo, no, o sea, insisto que se acaban los dedazos y las elecciones así. Lo que hay que hacer es un proceso abierto, en mi opinión, donde se compita y se compare. Eso yo creo que es la mejor solución. Probablemente haya mucha gente de los nombres que suenan por ahí que quisieran participar en un proceso así, y probablemente también haya otros que todavía no han aflorado porque, digamos, por encima de un partido hay una dirección, digamos, fuerte, y debajo hay mucha cosa que se mueve, y seguramente ahí abajo también habrá personas que quieran participar en un proceso de esas características como equipo o como líderes o lo que fuera, y eso es lo que hay que permitir, creo. Bueno, solo hay un dato que contar, porque como el arriolismo ahora dice que ahora sí que el pánico a Podemos ya está totalmente fundado, ahora ya apenas existe el PP, etcétera, y además un tal Ballarín se interpone en la conservación o en que Podemos no tome, Podemos y Frei Gabilondo, o sea, que no tomen la Comunidad de Madrid, que es el último Valladar que queda de lo que fue el modelo de sociedad liberal conservador. Bueno, pues yo creo que estamos en una situación verdaderamente curiosa, porque ya hay que amenazar con la realidad a ver si algunos se caen del guindo. O sea, después, a la vuelta del verano tenemos el proceso de Gürtel, el proceso de la Púnica, el proceso de Podemos y varios procesos de Bárcenas. O sea, si cree el Partido Popular que con esto, que es la colza judicial, va a mejorar sus resultados, está como la UCD en el 82. A mí me contaba Pío Cabanillas Gallas, padre, que cuando se fueron de vacaciones, en julio del 82, seguros había 60 escaños, probables 96 en UCD. En octubre tuvieron 12. Y le regalaron el 13º. Que tal y como está el Partido Popular en este momento, no debería irse de vacaciones. Pero sí, no, al contrario, algunos. Bueno, sí, definitivamente, pero como el célebre el libro de poemas, vacances pagadas. O sea, eso es lo que... Pero no, es que el problema es que creen que ha parado. Se quejaba Rajoy del martillo de los medios que él, su Soraya, controla, del Imperio Prisa, de La Sexta, o sea, de Roures, de Cebrián, pero ¿cómo se puede quejar si son suyos? O sea, si él ha perseguido a los afines, ha condecorado, ha hecho millonarios a los enemigos, no adversarios, enemigos de todo lo que fuera un proyecto nacional y liberal para España. Bueno, y encima se queja, pues que espere a la Gürtel, que espere a la Púnica, que espere a Pokémon, que es transversal. Por desgracia para Mariano además no cae Feijóo, porque no está Feijóo, que es su única obsesión es Feijóo, y luego a Porcifuentes, es lo único que se interpone en el camino de Baby. Pero es que además está Bárcenas, que pide el reingreso en el PP, por cierto. Y hay una teoría sentada en algunos círculos del PP o alrededores que dice que el mero hecho de ver a Colau en Barcelona, Carmena en Madrid, ¿cómo se llama la señora en Valencia? Mónica Oltra en Valencia va a ser suficiente para que la gente vuelva corriendo a votar al PP, muerta de miedo por lo que ve. Yo, para empezar, creo que esa teoría no funciona. O sea, el voto del miedo, la apelación al voto del miedo no funciona, salvo que tú seas, digamos, un refugio verdadero, creíble, de amparo y de ilusión, las dos cosas, ¿no? Y segundo, a todo lo que tú has mencionado sobre los casos de corrupción que puedan ir, digamos... que toca el calendario. Hay otro elemento más. Estos gobiernos que llegan, gobiernos de coalición de izquierdas radicalizadas, o sea, el PSOE y Podemos, o Podemos solo, o las Colau, etcétera, yo creo que van a dedicarse prácticamente en exclusiva a la destrucción de la herencia del Partido Popular y intentar demostrar que el Partido Popular lleva años gobernando corruptamente a costa de los pobres y los ciudadanos. Van a intentar hacer una especie de levantamiento de alfombras masivo. En algunos hechos, habrá algunos hechos que descubrirán que serán ciertos, lamentablemente, y habrá muchísimos otros que no. En una especie de escenario de populismo ya rampante en los medios también,
que servirá, digamos, para solamente ahondar el descrédito del Partido Popular, con lo cual, insisto en el mensaje anterior, digamos, el cambio y la renovación cuanto antes y cuanto más creíble mejor. Pero es que si piensan que van a provocar miedo, yo creo que se equivocan profundamente. Provocan ese asco. Pero digo, asco, o sea, yo veo lo del Camp Nou, que además, adivinó ayer Luis Herrero, dicen, no harán nada, porque dirán, como hay elecciones a lo mejor en septiembre, entonces en Barcelona a lo mejor van a votar en contra. Y dice, pero vamos a ver, te van a votar más en contra de lo que te han votado, que es que ya no te vota ni la familia. No, es igual. O sea, es un discurso que gira en el vacío y se olvidan de que los medios ya no es el comando Rubalcaba, ahora es el comando Carmena. O sea, que es que Podemos en estos momentos coloniza, lo contaba el otro día Eduardo Inda, que como se pasa el día en la televisión, lo ve en primera fila, digo, en varias televisiones o en todas. O sea, Podemos lo coloniza todo. O sea, toda la izquierda se ha hecho de Podemos, porque la izquierda hace años que no tiene más programa que hundir al PP. Y como el PP tampoco tiene otro programa que hundir el PP, la campaña de Mariano ha sido contra Ciudadanos y contra Esperanza Aguirre. Bueno, ha conseguido que no salga Esperanza Aguirre por 7.000 votos con mayoría absoluta y que Ciudadanos no haya crecido tanto como debería o como podría haber crecido. Pero aún así, es que ¿qué discurso es ese? Perdón, Cayetana. No, esto de Ciudadanos es un factor interesante a analizar. Yo creo que se han equivocado de estrategia. O sea, yo creo que ellos tenían una oportunidad real, digamos, de ir a una práctica sustitución del Partido Popular y decir, nosotros somos la nuevo centro derecha, liberal, abierto, moderno, actualizado a los tiempos. Y se han instalado, en mi opinión, en la indefinición y el tacticismo. Y yo creo que eso es lo que a su vez da una oportunidad especialmente grande al Partido Popular ahora. No mucho. Mientras Ciudadanos hay 2 millones de votos que se han quedado en casa, que no se han atrevido a votar a Ciudadanos cuando estaban votando al PP y se han quedado en su casa. ¿Por qué se han quedado toda esa gente en su casa y no ha ido a votar a Ciudadanos? Porque Ciudadanos se ha instalado en la indefinición, en no decir lo que es, en una cosa táctica, de indefinición, de no mojarme del todo, no decir, o sea, tienen miedo, tienen complejo de decir nosotros somos, digamos, el nuevo centro derecha renovado, moderno, etcétera, somos liberales progresistas, no sé qué, o sea, en la indefinición, el tacticismo. Y yo creo que lo que le ha restado voto finalmente a Ciudadanos, lo que ha limitado sus expectativas, que eran muy grandes en el inicio de la campaña, han sido algunas, digamos, frases, ocurrencias que uno, en fin, que ya todos recordamos, pero sobre todo esa indefinición, ese tacticismo. Bueno, porque el problema yo no sé si es porque Rivera es del PP, era del PP y por lo tanto es maricón plejines, o porque es un progre barcelonés, y Barcelona es un medio enfermizo, es una charca de corrupción, también ideológica y moral, que se ha anclado en el pánico a que te digan que eres de derechas. Es la única religión, tú lo conoces muy bien, lo único es que te digan que eres de derechas, que ahí es facha, franquista, criminal de guerra, nazi, etcétera. Y en el reciente libro de Antonio Robles, que cuando estaba el otro día aquí en esas rimadas me dijo que no había leído, tampoco ha leído Aguado, tampoco ha leído nadie de Ciudadanos, conviene que lo lean porque es el origen de Ciudadanos. Se explica perfectamente cómo Ciudadanos tarda 7 años en nacer porque los progres intelectuales no dan el placet para nacer, y hasta que los intelectuales no dicen vamos a legitimar, aunque nos digan fachas, no nace Ciudadanos. Y Carreras, por cierto, aparece como el gran obstáculo durante 7 años para que nazca Los padres fundadores decían que en el momento en que se convirtiera en partido moriría Ciudadanos, o sea, con esa filosofía. Es que hay cada pajarito chowi que válgame Dios. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Por dónde van los oyentes hoy, Maite? Bueno, llaman sobre todo oyentes que dicen ser afiliados del Partido Popular y que le dan la razón a Cayetana Álvarez de Toledo, y que además comentan que efectivamente lo que necesitan es ilusión, que el Partido Popular se ha centrado solamente en la economía y ha dejado de lado la ideología, y confirman lo que comentabais ahora, que la mayoría no ha votado en estas últimas elecciones, que se ha quedado en casa. 7 de cada 10 personas...
Bueno, como que te tendrás que ir pronto a perder el tiempo en el Congreso, Cayetana, a lo mejor es que escuchemos a los oyentes, Fenomenal. ¿te parece? Me encantaría. Sí, opinan, como decíamos, sobre el Partido Popular y dan también sus propias recetas sobre lo que creen que haría falta para cambiar la situación. Soy un afiliado desde hace un montón de años y Rajoy, si lo piensa con honradez, se tiene que marchar. En el PP nadie quiere a Rajoy, nadie, nada más que sus enchufados. Pero Feijóo nos engañó hoy el español y no ha cumplido nada. Hay una inversión lingüística enorme aquí. Esa traición ideológica que hemos sentido, la gente de centro derecha, se nos ha traicionado en todo eso y eso es muy serio, es mucho más que el dinero. Todo no es el dinero, por favor. Me sorprende mucho que a Rajoy nadie le comente en 4 años que lo están poniendo a parir diariamente en programas como En el Intermedio, todas las noches. Me suena rarísimo, vamos. Y otra cosa, en el PSOE no hay nadie que le pare los pies a Pablo Iglesias, que está amenazando un partido histórico como es el PSOE. El problema del PP es que se ha convertido en un partido igual que el PSOE, ladrón y traidor. Obligan a elegir a una tropa que ni siquiera conocemos en unas listas diseñadas para dar puestos a enchufados, unos tribunales de injusticia elegidos por ellos que garantizan su inmunidad y ha convertido a la clase política en el sector más detestado por todos los ciudadanos. Qué envidia la democracia francesa, que hace segundas vueltas. Qué pena esta unión de perdedores. Mire, ¿por qué no cogen a Arriola, el de las orejas grandes, y a Mariano? Los cogen y los llevan a Supervivientes y los dejan allí, pero sin retorno. Bueno, eso está muy bien. Pero cambio a Arriola por Chabelita, ¿no? Y a Mariano por Nacho Vidal. Y si cuela, cuela. No sé, o sea, no sé. Bueno, pero hay que decir que uno de los últimos mitos es que Arriola ha desaparecido. Y no ha desaparecido. ¿Cómo no desaparece Arenas? ¿Cómo va a desaparecer Arriola? Bueno, es que es lo mismo. Arriola pertenece Claro. al orden geológico de la Ciénaga política española. Arriola estaba con Fabián Márquez en el sindicato Vertical. O sea, pasó del trotskismo al falangismo, al sindicato Vertical, a la COE de Cuevas o Cavernas, que era el sindicato Vertical enhiesto, horizontal, según tocaba la subvención, y después a forrarse con el PP. O sea, yo no sé el dinero, la fortuna que hayan podido hacer algunos del PP, incluyendo Bárcenas, pero al lado de Arriola, pobres de pedir. Pero de pedir mucha limosna. Le tendrían que haber pagado en función de la progresión del número de votos. O cobrar si aumentaban los votos, sí, por objetivos, o que tuviera que dar el dinero si descendía. Nos llega una noticia que, por si alguien creía que Cayetana exageraba. Yo creo que exagera en su optimismo, pero lo propio del optimismo es una exageración. La hipérbole es legítima en la lírica. Pero nos llega una noticia que demuestra hasta qué punto, si alguien cree que este proceso de degradación del PP tiene retorno en esta situación, se equivoca por completo. Acaba de llegarnos la requete imputación por unos cargos que en ningún sitio, debo decir, serían imputables, y que probablemente la imputación quedará en sobreseimiento y en inocencia, pero después de 1 año o 2 de calvario, esto ya lo hemos vivido, pues podríamos decir la florinata del PP de Madrid. O sea, consiguieron cargarse al presidente en base a las grabaciones del comisario Villarejo, el verdadero ministro del Interior, que es un hombre que trabaja para Cospedal, el marido Cospedal, Granados ahora en la cárcel, el yerno de Villarmir, en fin, lo mejor, el que me molesta a mí cuando ceno y no os lo perdonaré jamás. Bien, pero es que estos son los nombres que van a abrir todos los medios informativos de Macbeth y Lady y Baby Macbeth. Todos, es decir, La Prisa, que ella ha salvado de la quiebra, La Sexta, que ella, Soraya, ha salvado de la quiebra, y la primera cadena de televisión que, dominada por los sindicatos, abrirá con esta noticia, porque dirán ahora, es noticia. No quedaba más que Castilla-La Mancha y han echado a Nacho Villa, o sea que ya es lo que faltaba. Pero atención. Bueno, es la segunda fase de la operación Púnica. El juez Eloy Velasco ha citado a declarar como imputados el próximo 26 de junio a Salvador Victoria y a Lucía Figar. También ha llamado a declarar como imputados a Mario Utrilla el 11 de junio, José Miguel Moreno 18 de junio, Juan Carlos Ruiz el 22 de junio. Estas son las citaciones que se acaban de hacer públicas. Toda esta historia viene por unos contratos
de anuncios o digamos, de inserción o promoción en medios de Internet de la... Es decir, aquí no ha habido dinero que se haya llevado a nadie, esto no es Tania. Es igual. O sea, si cree algún arriolo o algún memo que esto va a parar, esto todavía sin formar ayuntamientos ni comunidades, es decir, sin tener cajones ni alfombras que levantar para fingir o no que hay algo debajo. Pero si te das cuenta de las fechas, son las que están justo en los días en las que se constituyen los ayuntamientos. Clavao. Entonces, vas a tener una foto de, el día 13, ¿no? Es la candidata de Podemos tomando posesión en el ayuntamiento, si el PSOE no cambia de criterio, y el otro entrando en el juzgado. Bueno, pero hay que decir que el día en que Mariano Rajoy, con Soraya y Montoro, hicieron detener por agentes de aduanas en el centro de Madrid a Rodrigo Rato unas horas, acogotándolo para meterlo en el coche, para luego soltarlo. Operación que se ha repetido en Valencia, cuando la Fiscalía Anticorrupción ha hecho que el jefe de la policía fuera detenido por la policía de Valencia en su despacho por orden de la Fiscalía Anticorrupción. Échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava. Ese día se puso en marcha un proceso de muerte de todos, excepto de una persona, que es Lady Baby Macbeth. O sea, este es el proceso de eliminación de Mariano, y tú no digas nada, Cayetana, porque luego lo mismo te aparece algo en el escaño y te clava la aguja como la madrastra. Pero la única que controla el CNI, que controla las cloacas, que controla A3 Media, que controla el imperio de Prisa, se llama Soraya Sáenz de Santa María, o de la Guillotina, o Baby Macbeth. Y estos son sus enemigos. Su enemigo, el enemigo de este tinglado de poder siniestro, era la Comunidad de Madrid. Se cargaron al presidente y ahora van a tratar de degradar ante la opinión pública a lo que era el cogollo de la gente mejor preparada que tenía el PP, que eran Laschetti, Figar y Salvador Victoria. Y ya es portada en toda la prensa online. Naturalmente. Se han dado prisa, porque parecía que hasta después del verano decían fuentes de la investigación. No, porque tú sabes la cantidad de folios que hay, un poco en la línea de lo que dices. Aquí se constituyen los ayuntamientos. Se ojean los folios. Pero hombre, ¿para qué vas a...? Bueno, hay un detalle, detalle que prueba hasta qué punto ha sido premeditada toda esta operación de voladura de la estructura del PP, porque solamente en una situación de degeneración y desesperación, de huida, lo mismo que hizo Leopoldo Calvo Sotelo, que convocó elecciones y no fue ni candidato y dejó al pobre Landelino hacer el ridículo bailando el paso doble, o sea que esa fue la realidad. Lo mismo, por eso Soraya obligará a que este agosto se largue Mariano, pero no haciendo lo que pide Cayetana, un congreso abierto en el PP en que haya un nuevo equipo que plantee volver a lo que ha sido el PP, un partido liberal conservador que defiende la nación y las libertades. En el momento, y esto los que siguen ahí, la gente joven que sigue tanto la imagen, pues me han contado un detalle que prueba hasta qué punto la preparación fue rápida y hubo que hacerla para la televisión. Se pusieron encima de los policías estos de aduanas, que usurpando las funciones de la Policía Nacional de aduanas, o sea, no hay aduanas en Madrid desde el siglo XVIII, o sea, aduanas en el barrio de Salamanca llevaban unas chaquetas, el que les habían pegado rápidamente a aduanas para que se viera aduanas, para que se viera que era Montoro el que lo detenía, que era un delito económico y por tanto moral y por tanto imperdonable. Era tan reciente que a alguno se le olvidó quitar la etiqueta. Alguno de esos anoraks lleva la etiqueta colgando, recién comprados. Eran tan policías que les acaban de poner la etiqueta. Policía judicial, dijo Montoro. En funciones, dice, funciones. Sí, claro, policía de funciones de policía judicial. No, la policía... Eso se llama un somatén en funciones. No me había fijado en lo de la etiqueta, la verdad. La etiqueta. Esa es la prueba de hasta qué punto esa ha sido una operación deliberada que está promoviendo esta monstruita, que es la heredera natural del monstruo, pero que cree el monstruo que se la va a cargar antes de que se lo cargue a él. Es igual. Del PP no va a quedar nada en ningún sentido. Bueno, quedará Cayetana, sobre todo si no sigue adelgazando. O sea, pero lo fundamental, o sea, estamos hablando de que en apenas unos meses Madrid, que era la
bueno, lo que podía exhibir el PP con orgullo, es decir, la comunidad más próspera, la que más aporta a España, donde más libertad hay en los sentidos, donde hay mejor educación, mejor atención sanitaria. Se han cargado al presidente, se han cargado al que llevaba toda la cuestión legal, al segundo, que era Victoria, se han cargado al responsable de que la sanidad de Madrid sea la mejor de España, que era Laschetti, y se han cargado a la responsable de que la educación en Madrid sea la mejor de España. Esto en 4 meses. Esto el Partido Popular de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de la Guillotina. O sea, si alguien todavía no se quiere dar cuenta de a qué vamos, pues vamos a esto. La ambición monstruosa de Baby Macbeth. Tú serás rey, reina o algo. Al final va a volver a ser Tania primera dama, con permiso de mamá Pato. En fin, Aegon, Silvia. Vamos a repartirlos, Federico, hoy seguros de vida. Sí, porque está claro, y también dentales para los niños. De todo, general, de salud. De todo. Sabemos que además unos precios muy económicos y que además el teléfono para contratarlos es gratuito también, 900-177-177. Y que muchas veces pensamos que nunca nos va a pasar nada a nosotros. Bueno, pues la espalda bien cubierta a nosotros y a nuestras familias. 900-177-177. Bueno. Vamos a ver qué nos trae el Corte Inglés. Bueno, efectivamente ya está esta noticia en todas partes, como es lógico y natural. Estamos hablando de lo que era el relevo natural en el PP, gente de 40 años, que es la que tenía que haber hecho el relevo de los que hicieron el PP importante de los años que fundó Aznar en el 90 en Sevilla, un 1 de abril. Gente que conocía muy bien la administración, con que había crecido en ella, que había trabajado en ella. Gente con carreras, gente que sabía cosas. La imagen de... difícilmente puedes reivindicar las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid sin apelar al trabajo que han hecho estas personas. Bueno, que han resistido todas las mareas blancas, verdes, rojas, amarillas, etcétera. Lo que no han podido resistir es la puñalada por la espalda. He aquí tres. En fin, y en el Corte Inglés, Elia. Pues en el Corte Inglés, y antes era Operación Campamento, vamos con la Operación Renueva, hay que renovarse. Sí, y además... Mira, esto no lo había encargado Galletana, no, pero coincidimos. Hablamos de cocinas y baños, en cualquier caso, las mejores marcas las tenemos en el Corte Inglés, Salgar, Baño Diseño, Brita, y muebles de cocina fantásticos. For Lady es la marca, con un 10% de descuento en las reformas. Rápidamente, hay que casarse con Bodamás, bodamás.com o el espacio de Bodamás en cualquier... Yo ya he casado a casi todos. No paro, ya. ¿Sabes que caso a todo el mundo en esta empresa? Bueno, pero es una cosa, no sé, sabes que como trabajan tanto, con un sueldo escaso, pero regular. Y encuentran tiempo para conocer... mira, para eso siempre... Todo es aquí dentro. Aquí no, se casan entre ellos. Ah, bueno, claro, hombre, por eso la productividad es extraordinariamente alta. Porque es que no solamente vienen a trabajar, vienen a disfrutar. O sea, aquí hay trabajo, amor, simpatía, etcétera. Esto no es como Supervivientes. Bueno, Isabel González, buenos días, muerta de risa. Buenas. Nosotros vamos a hablar, algo de relación con Supervivientes hay, porque la protagonista del día es Isabel Pantoja, del día de ayer. Oye, iba a ser acertó el rapel de Ana Rosa, salió sin gafas negras. No, al revés, el rapel dijo que llevaría gafas negras y vaqueros. No acertó nada. Que lo expulsen. O quizá acertó, pero luego dijo Pantoja, pues voy a hacer lo contrario de lo que ha dicho por jorobar, mira, pues acaba de aligerar el staff de tal. Dos cosas menos. Muy comentadas de esta salida. Por un lado, el aspecto que tiene, un aspecto inmejorable, está más gordita, ha cogido 2 o 3 kilos, han desaparecido sus cejas, que también se ha comentado mucho. De hecho, Rosa Belmonte, no tiene cejas. No, escribe hoy un artículo en Libertad Digital Chic al respecto, y luego ese color rojo y ese pisa fuerte. No, aquí sí, pisa morena, pisa con... A lo mejor es un exvoto. A lo mejor aparece en algún santuario de alguna virgen. Antes se hacía, se dejaba la melena, tal, por sobrevivir a una tuberculosis. Está vendiendo pelos a cambio de otras cosas. No, es un exvoto. Entonces se deja, lo que pasa es que, claro, imagínate un cerquito así en un marco, eso todavía hay, Pero por el milagro que hiciste, Virgen de Regla, conmigo. De cera, las cejas de la Pantoja. Que se cotizan al alza, pues en la prisión. Te doy una ceja y me das un cigarrito. Yo qué sé, que no lo sé. Insisto que la vida de las reclusas
Por ahora no me interesa. Y también se ha comentado mucho que iba del brazo de un funcionario de prisiones. Sí. Pero ¿cómo del brazo? Iba de la mano. No, de la mano iba de Agustín luego, pero hay un momento en el que va del brazo de un ese señor gordito no era cardenal, era Agustín. Sí, es Agustín Pantoja, vale, que yo también tenía otro recuerdo de él. Bueno, pues esta es una de las mujeres del día. La otra mujer del día se llama Caitlyn Jenner y es la madrastra de las Kardashian. Ha posado para Annie Leibovitz y Vanity Fair ha publicado en su portada la imagen de una mujer. No sé quién es Caitlyn Jenner. Es Bruce Jenner, atleta. No, pero es un tío. Es una señora ya. Bueno, es una señora. Es Caitlyn. O sea, no era la madre. Ha hecho la portada de Vanity Fair. No, he visto la foto. Muy guapa, ¿no? Yo llevo 41 años intentando ser así. No, perdona. Está guapísima. Se parece a Jessica Lange. Ahora analizamos las imágenes. Vamos a ver, sí, un aire. Vamos a ver. Vamos a ver. Casi indignada, fíjate, ¿qué te voy a decir? Mira, yo lo pues trágico que lo compares, porque el último de Jessica Lange es que cogieron borracho a Sam Shepard, al marido, el otro día. Y claro, la imagen siempre... Es que esto es lo próximo que va a hacer Soraya Sáenz de la guillotina, que es que a los que detengan del PP los pillan a las 4 de la mañana y les pongan debajo como a Sam Shepard, que siempre parece, bueno, Nick Nolte, etcétera, espectáculos, tal. Ahora ves la foto, ya verás que Walking Dead, no, que sí la he visto, me parece indignante, es una competencia desleada. Primer además. Aniversario de la ausencia de Juan Carlos y todos los periódicos, Campechano. Efectivamente, hoy se un año ya. Bueno, se celebra. 2 de junio. Aquí se celebra. Válgame Dios. Él también lo celebra. Él, claro. Que va, pero si invita a la gente a comer, dice a ver si va alguien. El Rey Estrella Michelin. El Rey Estrella, sí. Pero Corina está abriendo Palacete. Pues ahora te cuento que según algunas cronistas de Palacio, entre ellas Almudena Martínez Fornés en ABC, dice que ya no está con Corina y que ya está con otro. No, ya. Bueno, que mantiene otra relación. Esta historia me la sé. O sea, me la han contado 100 veces. Pero como decía hoy, solo he cantado Paco Ibáñez, me sé todos los cuentos. Pero una cosa es lo que haya que contar y otra es lo que te y una cuentan. cosa son los cuentos corrientes. Por una vez, Villarejo tiene razón. O sea, que por cierto, se dice que lo ha contratado Corina como abogado. Y completo. No, si aquí no se pierde nada. Pero cuando dice que San Roldán fue a decirle, o vuelves o devuelves, dijo, puede que vuelva, pero devolver jamás. O sea, aquí lo que Abu Dhabi ha unido, que no lo separe Hacienda. Que ha sido mucho. Bueno, muchas gracias, Cayetana, por estar con nosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Ánimo y fin, bien. Mucho ánimo. Sí. Esto no es un... ¿Qué me llamaste? ¿Optimista? Patológica. No, dijiste antropológica, ¿no? No, dije es que patológica. Me recuerda a otros personajes. No, pero oye, es una patología benigna. Yo soy, en fin, yo tengo una profunda inquietud por España, pero una profunda convicción y por tanto optimismo en las posibilidades del Partido Popular. Y eso es lo que me mueve y poco más. Bueno, voy a ver si te encuentro una medalla a la Virgen del Tremedal de mi pueblo, que es muy milagrera. Bueno, quizás sí. En la Guerra de Independencia tuvo un éxito extraordinario, la acción del Tremedal, de las más heroicas de nuestros ejércitos, contra la abyecta bota napoleónica. En fin, vamos a las noticias con los últimos detenidos y luego vamos, en fin, a la gente que entra y sale de la cárcel, gente que debería estar en la cárcel y no está. Por cierto, se me ha olvidado, entre los juicios de otoño, el de Cristina y Urdangarín, que esmaltarán con su presencia institucional esta pasarela carcelaria en que se va a convertir España. Su hija fue dama de honor en una boda este fin de semana. No me extraña.